Tu dinero en acción, episodio 99. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Hola a todos, bienvenidos al episodio 99 de Tu dinero en acción. Ya estamos muy cerquita de esa cifra mágica de los 100 episodios. Seguro que tendremos que hacer algo especial para el episodio 100. Pero hoy estamos en el 99 y volvemos con uno de nuestros capítulos divulgativos. Vamos a volver a hablar de renta variable, esa categoría que quizá pues es la más habitual, dado que es nuestro cometido diario en el fondo Acción Global y bueno, pues sobre la que quizá es la que más podemos aportar en la parte divulgativa, aunque hemos hecho episodios de renta fija, de planes de pensiones, de fondos de inversión, pues quizá es en la que más nos podamos explayar en sucesivos capítulos divulgativos. Y hoy vamos con el cuarto volumen de Invertir en renta variable, hablando de los errores de omisión. Este es un episodio pues, en el que vamos a hablar de la inversión en empresas cotizadas, pero tratando un asunto importante en la toma de la decisión final sobre una compañía que hayamos analizado en profundidad, la decisión de invertir o no en ella y el riesgo que existe al descartar una idea y que podamos sufrir el coste de oportunidad de que ésta termine convirtiéndose en una gran inversión. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues en primer lugar daremos una descripción general del error de omisión y el coste de oportunidad, estos conceptos que quizá para muchos de vosotros ya sean habituales, pero vamos como siempre a construir la casa por los cimientos para aquellos que no conozcan estos conceptos. Trataremos si realmente el error de omisión es algo que hay que tratar de evitar y la posibilidad de cometer un error de omisión frente a un error de pérdida o un error de comisión. Comentaremos si realmente tiene el mismo impacto un error de omisión en una filosofía de inversión value que en una quality o una quality growth como es la nuestra, ¿no? Inversión en compañías de calidad y que además crecen a lo largo de los años. Reflexionaremos sobre varios casos de nuestra cartera, empezando por Facebook o Meta Platforms de estos últimos años, y también trataremos algunos casos prácticos para que se entienda mejor de nuestro 2024 analizando empresas de varias compañías como Upwork, Semler Scientific y AppLovin, compañías que hemos analizado en este año y hemos descartado para tratar si son un error de omisión o no. Y finalmente daremos algunas conclusiones sobre el episodio de hoy. Entonces, yendo con ello, vamos con las descripciones generales. Al final, pues un error de omisión no deja de ser un coste de oportunidad, pues al analizar una empresa o analizar una inversión cualquiera, esto no es solo aplicable a renta variable, en general un error de omisión puede dejar de pasar una oportunidad que has analizado, un piso para comprar, un fondo de inversión de un gestor que te gusta y que lo descartas, un plan de pensiones, renta fija, cualquier tipo de inversión que pueda ofrecerte una rentabilidad a futuro y que tú lo descartes y que realmente termine ofreciendo un rendimiento superior a las inversiones que tú sí que has aceptado o a las que tú tenías en cartera y que decidiste no cambiar por ella. El coste de oportunidad al final puede ser en forma de dinero que no has ganado o también en forma de tiempo dedicado al análisis de esa empresa o de esa inversión en cuestión
que finalmente ha sido un tiempo perdido o un tiempo que te cuesta. Tenemos un anclaje, ¿no? En realidad, cuando descartas una idea y le has dedicado muchas horas, tienes un poco de sesgo a no haber tirado esas horas a la basura, y eso puede hacerte tomar decisiones que realmente no sean las mejores. Entonces, en todo este tipo de los errores de omisión y los costes de oportunidad, creo que hay que intentar eliminar todo este tipo de sesgos. Como analistas, pues va a suceder en muchas ocasiones que le dediquemos tiempo al análisis y que en nuestra cartera solo pueda entrar lo mejor de lo mejor, y que realmente descartemos más ideas que las que aceptemos. De hecho, conforme una cartera va teniendo un track record, un pozo de que se van quedando las mejores compañías, o digamos, vas teniendo ya una experiencia a lo largo de los años y vas quedándote con lo mejor de lo mejor, a lo largo de los años lo que debería suceder es que cada vez descartes más ideas y cada vez vayas aceptando menos, ¿no? Porque cada vez debería costarte más encontrar algo mejor que lo que ya tienes. En todo caso, no debemos descartar nunca la posibilidad de mirar atrás para ir repasando ideas que hayamos analizado para ver cómo están evolucionando frente a lo que tenemos en cartera, y dejar anotados los motivos por los que las descartamos, para si en algún momento alguna de esas variables mejora o alguno de esos checks pasa a estar cumpliéndose, no tener un anclaje al precio. Si nosotros hemos descartado una idea a 30, el hecho de que esté ahí cotizando varios años después a 60 no debería implicar que no podamos incluir esa idea en la cartera por el hecho de que la tengamos que comprar más cara. Lo que debemos siempre es comparar las alternativas disponibles frente a los recursos que tenemos para ver si los tenemos asignados a las mejores oportunidades posibles, riesgo-recompensa. Entonces, en todo esto de los errores de omisión y los costes de oportunidad, creo que es una de las cuestiones de invertir en renta variable en la que más conviene eliminar todos estos sesgos que nos llevan a dejarnos anclados a las horas que les hemos dedicado a una idea o al precio al que descartamos una idea, por si luego se nos termina pasando un tren que pudiese llegar a ser muy bueno para nuestra cartera. Entonces, ¿es realmente el error de omisión y el coste de oportunidad algo que debemos tratar de evitar? Vamos a debatir aquí un poco el tema de la no ganancia frente a la pérdida, porque hace ya un tiempo yo siempre tenía un debate con un compañero de trabajo que tiene también otro fondo aquí en España, que siempre me comentaba: a nosotros nos dan exactamente igual los errores de omisión. Nosotros al final lo que buscamos es cometer los mínimos errores posibles, y nos da igual, para conseguir ese fin, para conseguir no perder dinero, no nos importa que se nos pasen trenes buenos. Es decir, no nos importa cometer un error de omisión para evitar un error de comisión, es decir, cometer la pérdida. Para evitar cometer la pérdida, no me importa que se me pasen compañías ganadoras. Bien, esto realmente tiene sentido y bueno, pues ya veis que esta temporada estoy volviendo más de lo habitual sobre las frases de los grandes inversores, que en general prácticamente en nuestro caso la gran mayoría de frases que se me van quedando grabado a fuego con el paso de los años hay de diferentes inversores, pero muchas siempre son de Buffett y de Munger, ¿no? Y pues Buffett siempre dice que la primera regla es no perder y la segunda regla es no olvides la primera regla. Entonces, partiendo de la base de que lo que tienes que intentar cuando analizas una compañía es ver primero los riesgos antes de pensar en las posibles ganancias, parece que tiene sentido que no te importe mucho un error de omisión para evitar un error de comisión, porque si realmente tienes éxito al evitar los grandes perdedores, no importa que se te pase algún gran ganador. Bien, yo le llevo dando vueltas a este tema y quizá es la clave del por qué traer este episodio hoy aquí. Y es verdad que pues parece que esto tiene sentido, pero cuando observas la asimetría de los retornos, especialmente en renta variable, quizá en real estate o en ladrillo inmobiliario o en renta fija, posiblemente no perder cuando tienes unos retornos más limitados a lo largo del tiempo, pues no cometer operaciones desastrosas pues es la clave del éxito, ¿no?
pero realmente cuando inviertes en compañías que a lo largo de los años pueden llegar a tener retornos exponenciales o que pueden llegar a ser grandes ganadores con retornos ilimitados, y además pues el mismo Buffett, que por eso hay algunas de las contradicciones de no uses derivados, los derivados son un arma de destrucción masiva, y lo ves que en ciertos momentos de la historia se ha cargado de derivados, etcétera. Realmente lo que quiere decir es que el apalancamiento es un arma de destrucción masiva mal utilizado, ¿no? Pero también te dice no cometas errores, no pierdas dinero, y luego te dice la gran mayoría del retorno a lo largo de una vida inversora viene de unos pocos grandes ganadores. Entonces, claro, yo reflexiono sobre esto y digo, si la gran mayoría del retorno a lo largo de una vida inversora viene de unos pocos grandes ganadores, ¿no tendrá una cierta importancia el que cuando esté analizando una compañía no se nos vaya a estar escapando uno de esos pocos grandes ganadores? ¿Y qué quiero decir? Bueno, pues que realmente cuando tú cometes un error de inversión porque hay una compañía que va mal, lo máximo que puedes perder en esa compañía es el 100%. Y en la mayoría de los casos, cuando a nosotros nos ha ido muy mal una idea, es muy raro que perdamos más de un 50%. Normalmente te sueles dar cuenta del error a tiempo y pues terminas perdiendo un 50%, una cosa así, en algo que te ha ido muy mal. Y realmente, pues, puedes perder más de un 50% si riegas un error. En el capítulo 60 de Gestión de Cartera, Enfoque, Estrategia y Consejos, nos explayamos largo y tendido sobre dejar correr a los ganadores y no regar los errores. Para que le interese todo esto de la gestión de cartera, ese capítulo 60 creo que es muy recomendable porque tratamos de todo esto. Una de las principales ideas que transmitía en ese capítulo era que pues, tu pérdida está limitada al 100% siempre y cuando una compañía empieza a caer no vayas a regar las malas hierbas y digas, es que esto está más barato, meto más dinero, esto está más barato, meto más dinero. Eso es que básicamente la pérdida máxima está ilimitada, ¿no? Entonces, partiendo de la base de que no riegues las malas hierbas y que tengas un buen control de riesgos para dejar de asignar recursos a una idea que no está funcionando, que está funcionando mal, y que tu pérdida máxima esté limitada al 100% y en la mayoría de los casos termine no ascendiendo a más de un 50%, si lo comparamos con que un buen ganador puede darte el 300, 400, 500% si lo aguantas a lo largo de muchos años o incluso más, pues nos podríamos llegar a la conclusión de que pues, puede ser bastante más costoso un coste de oportunidad, es decir, un error de omisión, que el coste de una pérdida o un error de comisión, ¿de acuerdo? Porque pues, por la asimetría de los retornos de renta variable es muchísimo más costoso no ganar un 400, 500, 600% en una posición que el hecho de en una posición perder un 50%. Partiendo de la base de que, por supuesto, pues exista la misma probabilidad de que suceda una cosa que la otra. Lógicamente, pues si nosotros estamos analizando una inversión que tiene un riesgo de pérdida del 50% y tiene un riesgo de ganancia del 300 o 400%, pero vemos que es mucho más probable que suceda el caso de la pérdida, pues tenemos que ponderar esa asimetría riesgo-recompensa para saber si realmente las probabilidades de que sea una ganancia grande en el mix de probabilidades de acierto o error realmente nos compensa tomar esa decisión, ¿no? Y esto pues nos lleva al siguiente tema, y es: ¿tienen el mismo impacto los errores de omisión en una filosofía de inversión value que en una quality growth? Claro, si nosotros como inversores estamos buscando situaciones en las que el mercado esté cometiendo un error al valorar una compañía, es decir, si nosotros compramos compañías que vemos que están cotizando baratas y que realmente el mercado se está equivocando al valorarlas a ese múltiplo, o al valorar un ciclo de una compañía concreta que creemos que va a revertir y que sus ganancias pues están deprimidas y que van a ser un poquito más altas, y que entonces el mercado, en vez de valorarla 7-8 veces, la va a valorar a 12 veces, y entonces en ese momento vamos a vender esa inversión y vamos a buscar otra. Realmente la asimetría no es tal, porque nuestro upside como arbitradores de ese múltiplo pues está relativamente limitado, ¿no? Entonces, claro, si tu upside está limitado a, pues siempre lo hemos comentado aquí muchas veces, los múltiplos hacia abajo tienen un límite, pues te van a valorar una compañía
a 5 veces, 4 veces, 3 veces, una vez flujo de caja, tarde o temprano algo sucederá por parte del management, por parte de una compañía competidora que lance una OPA, por lo que sea, los múltiplos hacia abajo tienen un límite. Pero es que hacia arriba también. Es decir, una compañía se estaba equivocando el mercado, te la valoran a 5, no, pues a 8, a 12, a 15. ¿Qué tipo de negocio es? ¿Merece 20, 25, 30 veces? No. En algún momento tu upside, si tú lo que estás jugando es un proceso de re-rate, es decir, un proceso de revalorización, pero vía que el múltiplo sea más correcto según lo que tú piensas, esa asimetría a lo largo del tiempo no existe. Entonces, pues es bastante más probable, además, cuando estás analizando compañías en las que crees que el mercado se está equivocando, cuando compras compañías a múltiplos bajos, suele suceder que el mercado esté teniendo una visión negativa sobre el negocio de esa compañía, o sobre el sector, o sobre su ciclicidad, o sobre su valor terminal, en definitiva. Es decir, algo está pasando ahí, ¿no? Claro, por definición, cuando el mercado, que hay mucha gente analizando y tomando decisiones con muchos recursos, está apostando tan claramente por algo y tú tienes una opinión diferente, la probabilidad de que algunos de esos actores del mercado estén acertados y esté pasando algo con el valor terminal de esa compañía, es decir, que surja una trampa de valor, suelen ser más elevadas que cuando tú simplemente pues estás comprándote un negocio que crees que no le pasa nada o que simplemente hay un sentimiento negativo del mercado porque todo el mercado está cayendo o que está pasando por un efecto temporal pero que el negocio es muy bueno y el valor terminal no está en duda y simplemente pues hay una pequeña depresión en su múltiplo temporal y que pues no estás haciendo nada más que invirtiendo en una compañía que vas a dejar pasar el tiempo a lo largo de los años y que va a seguir en pie dentro de 10, 20 o 100 años, pues la probabilidad de que estés pisando una trampa de valor es inferior, ¿no? Entonces, al final, en este caso, realmente tu ventaja competitiva cuando tú estás invirtiendo en negocios de más calidad es el paso del tiempo, no es el proceso de re-rate, sino que tú estás invirtiendo en una compañía que esperas que a lo largo de los años obtenga flujo de caja por acción y beneficios unitarios por acción y PEs más elevados. Puedes equivocarte en el múltiplo, pues a lo mejor el precio perfecto eran 15 veces y la compré a 18, pero si eso sucede y realmente tú aciertas con que el negocio va a ir ganando más dinero, las 18 se van a convertir bastante pronto en 15 veces. Entonces no puedes cometer grandísimos errores en el múltiplo, ¿no? Una compañía que merece 15, pues no la compres a 30 veces, pero realmente no estás en un terreno pisando arenas movedizas que las probabilidades de pisar una trampa de valor sean más altas. Con esto vuelvo al origen. Si tú estás invirtiendo en una filosofía que busca el proceso de re-rate, que tiene capado el upside y en el que las probabilidades de pisar trampas de valor son más altas, entiendo perfectamente que te importen los errores de omisión. O sea, que te importe no cometer errores de comisión y que realmente te dé exactamente igual cometer errores de omisión o dejar pasar a ganadores. Porque dejes pasar una compañía que de múltiplo 8 se te vaya a 12, es decir, que te dejes pasar un upside del 50% y que cometas una trampa de valor que realmente en las trampas de valor las caídas pueden ser muy superiores a un 50%, pues aquí la asimetría o digamos la comparativa entre el error de omisión y el error de comisión quizá es más desfavorable para la filosofía value o la filosofía que hace un arbitraje de múltiplo que para los que buscamos invertir en compañías que tienen ventajas competitivas, que protegen sus negocios a largo plazo, que tienen retornos sobre el capital elevado, sobre el capital invertido elevado, que tienen buenos márgenes y que simplemente tú te subes a su crecimiento secular a lo largo de los años, ¿no? Y simplemente, bueno, pues a lo mejor fallé el segundo año porque no estaba al precio exacto que debería, pero bueno, la compré razonablemente bien, a los 2 o 3 años el negocio continuó adelante y con el paso de los años es donde te va a venir tu TIR realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues si el simple paso del tiempo es nuestra ventaja competitiva, lo que es una verdad absoluta es que el tiempo pasa. Entonces, no es que los inversores Quality Growth no estemos expuestos a una valoración alta y que en una bajada de marea te puedas comer las dos cosas, ¿no? Pues viene una recesión, realmente tuve una pequeña compresión, se me ralentizó el top line y tuve una compresión de márgenes y además el múltiplo me lo tiraron al suelo. Lo hemos visto recientemente entre 2020 y 2022 que muchas compañías de alta calidad también tienen sus drawdowns del 40, 50, 60%, incluso más. Nosotros hemos invertido en compañías recientemente que han terminado yendo muy bien cuando tenían drawdowns del 75%, ¿no?
Hay muchos casos a la historia de pues, las mismas Amazon, etcétera, ¿no? Es que cayó un 90% y luego se multiplicó por 100 o 200 veces, ¿no? Pero bueno, pues tienes una red de seguridad porque al final el tiempo hará que tu compañía pues, se vaya abaratando con el paso de los años, ¿no? Y si existe esa asimetría de las ganancias potenciales, pues simplemente con que tu free cash flow por acción o tu EPS vaya subiendo, pues van pasando las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues al final creo que como inversores quality o growth siento que cuando estoy mirando una compañía la posibilidad de que a lo mejor esté dejando pasar una grandísima compounder a lo largo del tiempo y que el riesgo de omisión de uno de esos grandes ganadores a lo largo del tiempo cuando el interés compuesto funciona de manera exponencial es algo con lo que estoy bastante concienciado y que cuando estoy analizando una compañía realmente la analizo no tanto por saber lo que pasará en los próximos 6 meses o años, sino un poco en la línea de cómo es de grande el TAM, qué equipo gestor tenemos aquí, qué tipo de decisiones están tomando, qué probabilidades tiene esta compañía de que sobre este TAM tener una cuota determinada. Estamos mirando no a un modelo Excel de 1 año o 2 años, sino que estamos mirando realmente a un modelo que no se puede poner en el Excel y mirando un agujero que da a 10, 15 años vista, que realmente es ahí donde, pues si tú te encuentras una Amazon en el año 2000 o en el año 2002, con independencia de que esté a PER 100 que lo estuvo o destrozada cuando perdía dinero que también lo estuvo, claro, alguien que hubiese dicho, no, es que este management, escuchabas o te leías las cartas de Jeff Bezos y decías, pero este señor es un visionario, el TAM es todo el comercio retail mundial, Internet va a poder funcionar para servir productos de una manera mucho más conveniente para los consumidores, la ejecución es buena, la filosofía es de largo plazo, el TAM es gigantesco, tienen probabilidades de tener una cuota sobre ese TAM mucho mayor a la que tienen hoy, súbete y déjalos hacer a lo largo del tiempo, ¿no? Ese pues es un caso muy parecido a algunas compañías que nosotros tenemos ahora mismo en cartera y que con independencia de que hayan tenido volatilidades fuertes, pensamos que estamos subidos a tendencias seculares en los que los TAM son muy grandes y que la compañía está ejecutando muy bien para tener una cuota sobre esos diferentes TAMs en los que tiene productos y servicios pues mucho más grande que la que tiene hoy, ¿no? Con independencia de que en momentos determinados la puedas ver más cara o más barata, creemos que las posibilidades de que su negocio sea mucho más grande en el futuro pues son elevadas, ¿no? Entonces voy ahora con algunas reflexiones de lo que han sido algunos errores de omisión en nuestra cartera en los últimos años para tratar de ejemplificar un poco mejor todo esto de los errores de omisión y esto ya no son verdades absolutas, sino quizá pues algunas reflexiones en alto de notas que yo me he ido tomando y aprendizajes de lo que han sido nuestras decisiones de estos últimos 5 años y quizá más concretamente de este 2024 para ver qué puede suceder de cara al futuro. La primera compañía de la que quería hablaros es Facebook, Meta Platforms, que como sabéis pues fue una compañía que tuvo un peso importante en nuestra cartera en estos últimos años y que tomamos la decisión de venderla. Realmente un error de omisión quizá es todavía peor cuando tú has dedicado no solo muchas horas, sino que has llegado a estar invertido en la compañía, por un motivo determinado decides venderla y después termina siendo una buena inversión. Con lo cual creo que el caso de Meta es un caso sobre el que nosotros podemos reflexionar mucho y sacar algunas conclusiones de si realmente está siendo o tiene posibilidades de ser un error de omisión para nosotros o no. Por repasar el caso, para quien le interesa, tenemos publicaciones tanto escritas como en el propio podcast de las decisiones que tomamos para vender Meta. Después de 5 años invertidos en la compañía salimos planos, en torno a $160 por acción. Explicamos todos los motivos principales por los que la vendimos. Quien quiera repasar, yo lo he repasado recientemente para hacer este episodio, para repasar todos los motivos por los que nosotros tomamos aquella decisión. Y bueno, pues claro, cuando tú te sales de una inversión a $160 más o menos plano después de 5 años invertido en la compañía y con independencia de que posteriormente caiga un 50% adicional y se vayan a 80, luego lo que pasa es que se multiplica por 6 veces y se va por encima de 500, que sería pues más de por 3 el precio al que tú la vendiste, pues aquí sin paños calientes, o sea, algo has hecho mal para no obtener una TIR mejor que la de que deberías después de tantas horas dedicadas a una compañía y con lo bien que conocías el negocio, ¿no? Como mínimo, haberte salido en un momento mejor. Reflexionaremos un poco después sobre el timing, ¿no?
Pero bien, lo primero que quería decir aquí es que Facebook fue una compañía, o Meta, fue una compañía que tuvo mucha volatilidad, incluso cuando nosotros estábamos invertidos en ella. Yo ya estaba descontento de tener una compañía que polarizase tanto al mercado y que tuviese movimientos tan extremos, porque cada vez me gusta más el compound tranquilo, es decir, sin grandes sustos, esas hormiguitas que quizá no te dan un retorno tan explosivo, pero salvo casos muy concretos que tenemos nosotros en cartera, que ellas mismas se han ganado el peso alto en cartera. Nosotros, pues en las últimas, iremos contando en los próximos meses qué tipo de inversiones estamos haciendo recientemente con oportunidades que han ido surgiendo y que cada vez veo que son decisiones en compañías que yo hace unos años habría dicho, pues esto es aburrido o muy conservador, o a lo mejor es que vamos a ganar entre un 8 y un 10% anual, pero de manera muy tranquila. Pues cada vez vamos más en esa línea. Meta era todo lo contrario a esa línea. Era una compañía que tenía una beta alta, que se movía mucho más fuerte que el mercado. Y yo creo que sabiendo un poco lo que sea ahora, o teniendo un poco los requisitos regulatorios que tenemos nosotros en el fondo, ya lo primero que creo que nosotros deberíamos haber aprovechado mejor, sabiendo que no podemos tener más del 10% en ninguna posición y que las que sumen más del 5% no pueden exceder el 40%, es decir, vas a estar limitado en los winners a la hora de dejarlos correr, con lo cual en algún momento determinado vas a tener que tomar una decisión de venta. Cuando Facebook se movía entre 150, 400, volvía a bajar a 200, etc., creo que nosotros podríamos haber hecho cosas que hacemos a día de hoy con compañías de cartera cuando tienen revalorizaciones muy fuertes o caídas muy fuertes, gestionando un poco la posición, que hemos hablado aquí de la gestión de la posición, de las cartas de Turtle Creek, donde habla de ese acordeón en el tamaño de la posición para mejorar tu TIR, y que se puede aprovechar, como nosotros hicimos en compañías como Align Technology, como Spotify, como recientemente en Netflix, o como en las Constellation, Tópicos, etcétera, compañías que tienen un crecimiento de fondo, pero que tienen movimientos muy pronunciados en función del sentimiento de mercado. Pues creo que el primer error que nosotros cometimos con Meta fue no aprovechar esa volatilidad, porque para habiéndola vendido a 160 como la vendimos, no haber obtenido una TIR muchísimo mejor que la que obtuvimos, porque hubo muchas oportunidades de tradear al menos un trozo de esa posición en función de los sentimientos muy polarizados que tenía el mercado. En segundo lugar, volviendo ya sobre el caso más inversión, bueno, repasando un poco los motivos de venta, un management muy poco disciplinado en OPEX, sobregastando muy por encima de lo que requería el negocio, un negocio publicitario con un componente cíclico, grandes cantidades de CAPEX que no teníamos mucha visibilidad a dónde iban, porque recordemos ahora, hablaremos después de cómo se han ido evolucionando los acontecimientos, pues ya tiene más visibilidad, porque resulta que muchos de esos centros de datos, etcétera, que estaban invirtiendo, están sirviendo para inteligencia artificial, llama, modelos de lenguaje, etcétera, que realmente el mercado ahora los está valorando bien, pero no debemos olvidar que en su momento era para un tema de metaverso, y una cosa que era pues que a día de hoy ya tan pronto ya nadie habla de eso. O sea, quiero decir que parece bastante claro que era hacia un agujero negro de quemar dinero, y que a mí como accionista pues no me tenía tranquilo, ¿no? Y luego pues quizá algo a lo que yo le doy cada vez más importancia, que es a la mala experiencia del usuario, quizá como cliente de investigar con toda su herramienta publicitaria, pues mala experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto era real y sus datos estaban ahí, y quizás si yo vuelvo a repasarlo y me vuelvo a encontrar esa situación, pues lo lógico, razonable en ese momento, cuando ya llevas tanto tiempo dándole oportunidades a una empresa y no te ha respondido, lo lógico y razonable era tomar una decisión de venta. Pero lo que ha terminado imponiéndose es que el negocio principalmente Instagram ahora, porque digamos que Facebook ya no es la gallina de los nuevos huevos de oro, ¿no? Pero Instagram, y a mí particularmente WhatsApp, me parecía muy atractivo, y sí que ha terminado desarrollándose como pensábamos. Era tan bueno que la calidad del negocio y la impresora de billetes tan brutal que tienen ha terminado imponiéndose frente a las partes negativas, ¿no? Vino la bajada de marea de 2022, las tecnológicas dejan de estar en el foco regulatorio, porque al final pues les bajan las ventas, los márgenes, etcétera. Ellos pueden despedir a muchos empleados y su negocio principal ni se entera, y empieza a relucir esa impresora de dólares, ¿no? Claro, aquí también conviene reflexionar un poco, porque, como se suele decir, a toro pasado todo es manolete, ¿no? Es que se ha ido a 500, la vendiste a 160, error.
Sí, por supuesto que deberíamos haber, pero también deberíamos haber, si hacemos esa comparativa, a lo mejor también deberíamos ponernos en el momento en el que nosotros no hubiésemos vendido las acciones a 160 y estuviesen unos meses después a 80, es decir, hubiesen caído otro 50% adicional y el nivel de tensión ya fuese tan grande y desconfianza en el management, etcétera. ¿Cómo nos habríamos comportado nosotros en esa situación? Que cuando las vimos a 80, pues estábamos muy tranquilos diciendo, y yo escribí, no somos ningunos genios por haberlas vendido y que hayan caído otro 50%. Lo veremos con el paso de los años si es un acierto o no. Pero la posibilidad de que nosotros las hubiésemos aguantado y que en el pico de la desesperación hubiésemos tomado una decisión todavía más errónea vendiéndolas más bajas, eso existe esa posibilidad. Con lo cual, bueno, pues hay que pensar en todas las posibles situaciones y no solo en el momento posterior en el que ya viene la revalorización posterior, ¿no? Y luego, otra reflexión. Si nosotros las hubiésemos mantenido y se van a 80 y las mantenemos todavía más, el retorno de esos años habría sido todavía peor y es posible que algún partícipe no hubiese cogido una recuperación superior al 50% los 2 años posteriores y al ver que manteníamos un error, que nos caía otro 50%, se hubiese marchado y eso habría sido muy negativo para sus finanzas y no lo ha sido así porque se han quedado y han cogido toda la revalorización posterior. Entonces, pues si lo hubiésemos mantenido, que no sabríamos qué otras cosas habrían pasado, y luego hubiese venido la recuperación, nosotros ¿en qué nivel habríamos tomado la decisión de venta? Cuando después de estar a 160 pasa por 180, empieza a subir, se duplica y ya está por 160 otra vez, o se vuelve a duplicar y ya está por 300 y tomas esa decisión de venta, o la dejas correr hasta 600 y no vendes nunca, ¿no? Las posibilidades de que con el número de errores no forzados que nosotros teníamos en este management y el número de líneas rojas que considerábamos que el negocio había traspasado, la hubiésemos vendido muchísimo antes de llegar a 500, son muy altas. Creo, yo reuniendo toda la información que tengo, si nosotros hubiésemos aguantado las acciones de Meta, yo creo que a 300 las habríamos liquidado todas. Entonces, sobre esto de las líneas rojas, ya una última reflexión aquí sobre el tema del negocio de Meta. Recientemente estábamos teniendo una vídeo con un posible partícipe, una persona que se estaba interesando, y bueno, pues él tiene una serie de principios morales que muy fijados y nos hizo una pregunta y que sobre la cual yo me quedé reflexionando después y me dijo, ¿vosotros invertís en algo relacionado con armamento o con defensa? Y no, la verdad es que nosotros no tenemos nada de armamento en cartera y al responderle yo volví a mis principios, a mis mandamientos diciendo, pues, ¿cuáles son nuestras líneas rojas? Que habiendo más de 20.000 empresas cotizadas en el mundo, no tengo la necesidad de meterme en algunos charcos, en algunos jardines determinados, porque creo que cada uno puede buscar su camino y puede haber diferentes caminos que te lleven a buen puerto sin tener que invertir en ciertos tipos de negocios con los que no te sientes cómodo. Bueno, pues esas líneas rojas son quizá de más a menos importantes. Pues en primer lugar, nosotros no invertimos en ningún equipo gestor en el que no confiemos. O sea, si no confiamos en las personas, como al final nuestro dinero está depositado en las decisiones que están tomando las personas, si no confío en un equipo gestor, me da exactamente igual lo bueno que sea el negocio, en qué país esté, cuánto crezca, me da exactamente igual. Eso es una línea roja que nosotros no traspasamos. Segundo, tienes un buen equipo gestor, pero ¿qué probabilidades hay de que en ese país o en esa zona geográfica haya habitualmente casos de fraude, casos de corrupción, inseguridad jurídica, expropiaciones? Pues esa es otra línea roja. No invertimos en países o zonas geográficas donde habitualmente suceden estas cosas. ¿Para qué vas a complicarte la vida yendo a esas zonas cuando las probabilidades que tienes de pisar una mina son más elevadas? Y luego la tercera, yo he ido sumando checks en las que yo no me sentía muy cómodo y he terminado desenvolviendo el paquete para darme cuenta de lo que realmente a mí no me hacía sentir cómodo. Nunca he invertido en compañías de tabaco, nunca he invertido en compañías de alcohol. Y recientemente, que pues en el boom de COVID, cuando la gente se encerró en casa, hubo un boom de compañías de juego online, de casinos. Se reguló en Estados Unidos la posibilidad de jugar online, entonces hubo
boom de compañías que subieron como la espuma, de casinos online, etcétera, etcétera, y hay una compañía sueca que se llama Evolution Gaming, que le gusta a muchos inversores porque es un negocio que tiene buenas ventajas competitivas y márgenes muy altos, etcétera. Y la verdad es que siempre que lo miraba, es que decía, es que no me gusta. O sea, es un terreno que no es para mí. Entonces yo voy sumando el tema del armamento, el tema del tabaco, el tema del alcohol, el tema del juego, y yo digo, ¿qué es lo que a mí no me hace sentir cómodo que tienen en común estas empresas? Lo que no me hace sentir bien es que estas empresas se benefician del mal ajeno. Es decir, que estas empresas ganan dinero haciéndoselo pasar mal, o incluso matando, o incluso volviendo adictos, o incluso haciendo que esas personas se arruinen para fortalecer su negocio. Sea el tabaquismo, sea el alcoholismo, sea la ludopatía o sean los drones y los misiles para en un frente bélico, ¿no? ¿Y qué pasa con las redes sociales? Lo he hablado aquí en diferentes ocasiones. Ahora tengo un niño que tiene 4 años y que estoy viendo cómo funciona su cerebro frente a las recomendaciones de los algoritmos, especialmente pues todo lo relacionado con los vídeos cortos. Y me doy cuenta que el engagement de muchas de estas compañías, al final, los algoritmos lo que están fomentando con todas estos impulsos inmediatos, estos impulsos cortos, esta dopamina rápida, están fomentando un cortoplacismo brutal en la población desde los más jóvenes. Eso es exactamente lo contrario de lo que yo quiero fomentar en mi hijo. Eso es exactamente lo contrario que lo que yo quiero promover entre nuestro círculo, familia, gente cercana. Yo lo que quiero es justo lo contrario. Yo quiero que los niños prefieran 2 golosinas mañana y no una hoy, que sean capaces de posponer la recompensa. El último capítulo de la temporada anterior se llama Pospon la recompensa y entonces será para siempre. Si yo pienso que si tú pospones la recompensa, entonces será para siempre, ¿cómo voy a tener acciones en cartera de una red social que lo que promueve es el empantallamiento absoluto durante todo el puto día? O sea, que la gente está alienándose para fomentar que al aumentar el engagement aumentan las impresiones diarias y esa compañía gana más dinero con publicidad. La tasa de suicidios en adolescentes está volando precisamente por las enormes frustraciones que toda la juventud está sufriendo porque piensan que ese influencer o el más guay de su clase o el metal, que solo sale el premio, solo sale el éxito final de esa fotografía. No sé, en caso de que sea real lo que está mostrando en esa fotografía, porque directamente en muchos casos es mentira, es una mentira absoluta y tiene una vida llena de problemas y no va a tener ni una carrera productiva ni muchísimo menos, solo está y fake y hay Photoshop y hay la de Dios, incluso para el tema físico, etcétera, que eso causa muchísimos traumas en los adolescentes cuando están en la época en la que se está formando su personalidad y que tienen muchas dudas sobre cosas importantes de la vida y les están mostrando algo que realmente es mentira, que eso no es la vida, que la vida no es así, que no les están enseñando lo que es realmente importante en la vida y cuánto cuesta conseguir las cosas importantes en la vida, sea tu pareja, sean tus amistades, sea el trabajo, estar sano bien físicamente, cuesta muchísimo trabajo. Y ahí solo sale el premio final, no todo lo que está detrás. Les están dando una gominola hoy, una gominola... No, les están dando gominolas todos los putos segundos, instantáneamente. Entonces, disculpadme porque esto, como veis, es algo que me nervia bastante. Entonces, es que al final las compañías que están fomentando todo esto, principalmente de las cotizadas, pues es Meta con Instagram, porque Google podríamos decir, no, YouTube, claro, bueno, pero si YouTube es que es una herramienta que depende cómo la utilices, porque YouTube tiene muchísima cantidad de contenido educativo y es una herramienta brutal de comunicación, de aprendizaje, para muchísimos terrenos puede ser, tiene muchas cosas muy buenas. Y la publicidad online de Google no me parece comparable al vicio de los vídeos cortos de TikTok o de Instagram, los Reels, etcétera. Todo ha ido a ese formato, ¿no? Por supuesto, YouTube ha caído también en los shorts, pero bueno, pues eso es el peaje que hay que pagar y es un porcentaje ridículo del total del negocio de Google, ¿no? Pero en general, pues me estoy dando cuenta que al final, pues todo este tipo de negocios no me siento cómodo invirtiendo en compañías que se benefician del mal ajeno.
Con lo cual, ¿qué habría pasado? Pues que conforme mi forma de pensar ha ido evolucionando de esta manera, nosotros habríamos vendido Meta tarde o temprano. No sé si a 160, no sé si a 80, no sé si a 300. Pero hay que sacar aprendizajes de todo esto. Y es que nosotros al final vendimos Meta en un momento, porque claro, aquí nosotros podemos decir, joder, sí, pero es que con el dinero de Meta en 2022, pues invertiste en Netflix que se fue de 160 a 900. Construiste la posición en Tesla que empezaste a comprar a 200 y pico y las últimas a 100 y se han ido a 400 y pico. Entonces, claro, no puedes... O sea, al final, no, bueno, coste de oportunidad. El coste de oportunidad es si vendes Meta a 160 y dejas el dinero en la cuenta. Pero nosotros en 2022 tomamos algunas de las decisiones de inversión que están siendo más rentables en la historia del fondo, ¿no? Con lo cual, coste de oportunidad relativo. Por supuesto, y hay que decirlo todo, lo que habría sido acojonante habría sido comprar Netflix y comprar Tesla y mantener Meta en cartera más tiempo, porque ha sido muchísimo más rentable desde donde nosotros la vendimos que el promedio de nuestra cartera, con lo cual tendríamos que haber vendido otra cosa o, y este es el aprendizaje, no tomar decisiones de inversión importantes para la cartera en una posición que era el 5, 4, 5, 6% del fondo de manera permanente, especialmente en el lado de la venta, cuando el pesimismo en esa categoría de inversión concreta está en máximos, cuando realmente está la marea muy baja y en todo ese tipo de empresas han caído muchas tortas y está las expectativas por los suelos, pues realmente quizá no es el mejor momento para tomar decisiones de inversión. Por mucho de que vayas a desplegar ese capital en otros sitios, pues tira de cash o lima un poquito otras diferentes posiciones para no dejar pasar esos trenes que han sido muy buenos, pero no bajándote de una posición que esté tan deprimida. Deja que pase un poco el pesimismo y cuando vuelva a una situación quizá más normalizada, pues entonces sopesa qué hacer. Así vas a diversificar muchísimo más el riesgo de omisión en una compañía a la que le has dedicado muchas horas y que sabes que está muy barata. Aunque tú ya tengas, o sea, ser un poco más paciente, deja pasar un poco el tiempo, normaliza, por supuesto no habríamos llegado a 500 ni a 600, pero pues le habríamos vendido a lo mejor a 300 o a 400 y el fondo tendría pues un 4% más que lo que tiene hoy, porque esa posición se habría duplicado, ¿no? Voy ahora con algunos casos prácticos de 2024, quizá mucho más recientes, de empresas que hemos analizado y hemos descartado y que pues están yendo bien. Quizá de casos bastante diferentes al de Meta, para que sepáis un poco también mi proceso de análisis y por qué descartamos algunas ideas y lo que puede pasar después. Ya veremos a lo largo de los años, porque en muchos de estos casos hablamos de ideas que yo he analizado estos últimos meses y que son muy recientes, ¿no? Pero para que veáis que también incluso en cuestión de meses puedes tener la posibilidad de decir esto será un error de omisión porque realmente está subiendo la acción en un año que ha sido alcista, pero que algunas de estas compañías están teniendo revalorizaciones mucho más altas que las que está teniendo la media del mercado. Vamos a hablar de Upwork, de Semler Scientific y de AppLovin. Upwork es una situación especial, quizá, bueno, para el que no conozca el negocio de la compañía, es una plataforma para que diferentes autónomos o profesionales liberales freelance suban sus servicios y haya pues, particulares y empresas que los contraten pues, a coste por hora o por proyecto, ¿no? Esto pues, estuvo muy en boga en la pandemia, fue la típica acción Everest que subió muchísimo y cayó muchísimo y pues me he ido dando cuenta en los últimos tiempos que a lo largo del 23 y del 24 ha habido diferentes compañías, como decía Carlos Saiz Purúa en su podcast Iceberg de Valor, se han convertido en el residuo radiactivo, pero el residuo radioactivo del growth, o sea, que todo lo que en 2021 estaba por las nubes ya no fue residuo radioactivo del value, de energía, sector financiero, materias primas y demás, sino lo contrario, o sea, el residuo radioactivo de lo que había subido muchísimo en la pandemia, compañías de crecimiento, de calidad, de márgenes altos, que el mercado, con la subida de tipos de interés, inflación, etcétera, no quería ni oír hablar de todo este tipo de compañías. Upwork es una de estas compañías que se convirtió en un residuo radioactivo que ha llegado a estar cotizando a múltiplos value o deep value, ¿no? Y entonces yo, pues yo tengo una pestaña, la que tengo el close watchlist que le llamo, que son las compañías de seguimiento más cercano que ya las tenemos muy analizadas y que solo estamos esperando a que pase el tren correcto a nivel de precio para entrar, y luego tengo una pestaña de seguimiento muchísimo más amplia de mucha cantidad de compañías
que o han pasado por delante de mis ojos o me han hablado de ellas o me las he estado mirando o que las quiero seguir, pero hablamos ya de, pues no sé, son 150 o 200 compañías y que de vez en cuando pues entro en esa pestaña, ordeno de mayor a menor revalorización y veo un poco pues movimientos fuertes que esté habiendo o que pues monitorizo para ver qué está pasando con ellas y demás. Entonces vi una compañía que tenía yo en el watchlist desde 2021 que estaba subiendo un día un 26% y era Upwork. Entonces dije, ¿qué estará pasando? Y cuando veo alguna revalorización fuerte, pues voy y digo, habrá presentado resultados o lo que sea, o habrá salido alguna noticia. Y entonces curioseo. Y es una fuente buena de enterarte de cosas que estén pasando, ¿no? Bien, Upwork acaba de presentar lo que se llama un beat and raise, o sea, unos resultados mejores a lo esperado y además un guidance que estaba muy por encima de las estimaciones de mercado. Y además es que en el mismo release, o sea, una compañía que estaba presentando unos resultados por encima de lo que pensaba el mercado, comunicaba que despedía al 25% de la plantilla. O sea, la cuarta parte de la plantilla a la calle para mejorar todavía más los márgenes y unos resultados muy por encima de lo que... Pues ahí estaba la subida del 26%, ¿no? Esto era una situación especial porque con esa reducción de personal tan grande, un negocio que prácticamente no se iba a enterar, como habíamos visto en el caso de Meta, Google, todas estas compañías que tienen negocios tecnológicos y plataformas bastante escalables en las que pues gastar más o menos en OPEX es una decisión bastante discrecional sobre el crecimiento futuro que quieren tener, pero que realmente a corto plazo cuando baja el OPEX los negocios no se ven muy resentidos, ¿no? Y hacías los números y veías que decías, joder, pero es que esto, o sea, si tienes ya estos márgenes, estos beneficios, pues es que te salía que con la reducción de personal, o sea, estaba como a PER 8, o sea, a 8 veces EBIT, o una cosa que era una barbaridad para un negocio de estos que el mercado suele valorar a múltiplos altos, ¿no? Pero me encontraba al mismo tiempo con algunos comentarios en redes de usuarios de la plataforma, de los freelance que tenían sus servicios subidos a Upwork, que se habían quejado en varias ocasiones diciendo que la propia Upwork subía anuncios fake a la plataforma para que tu anuncio real se quedase metido ahí entre la maraña de anuncios fake y que los freelance pagasen para promocionar sus listings y que sus servicios saliesen más arriba posicionados en la plataforma. Es decir, estaban engañando a sus propios clientes para que les tuviesen que pagar más por estar listados, para obtener un take rate, o sea, extraer más parte de las transacciones. Esto no estaba confirmado, simplemente pues era un rumor, pero vamos a decir aquí que había pues barrillo, vamos a decir que estábamos caminando en arenas un poco movedizas, ¿no? Y además pues había un inversor activista que había había comprado un porcentaje importante de las acciones y estaban mandando cartas al management para que redujese todavía más el OPEX, para que espabilasen, porque la CEO tampoco estaba muy bien considerada y tampoco estaba tomando muy buenas decisiones. Por supuesto, yo ante luego volveré sobre nuestros principios de inversión para que veáis el porqué de algunas decisiones que tomamos, pero ante este barrillo y ser una situación especial que al final la estaba comprando a 10 veces y pensaba que a lo mejor a 18 o 20 veces ya la iba a alargar, que no teníamos esa asimetría en los retornos, de que pudiese en cualquier momento salir una confirmación de que estaban subiendo, de que el management estaba engañando a sus propios clientes, un GMS en ligero descenso, que parecía que el negocio pues post-COVID, todo el tema del teletrabajo sí funciona, pero ¿cuál es el crecimiento a largo plazo? Poca visibilidad en el crecimiento del negocio, pues por supuesto descarté la idea. Dije, bueno, mira, yo para comprarme esto aquí a $12 que estaban las acciones y a lo mejor a 17, 18 o 20 largarlas, no es nuestra filosofía de inversión de largo plazo. Esto es una situación especial, no es para nosotros. Por supuesto, las acciones de 12 a 17 en pocos días. Bien, Semler Scientific. Semler es una compañía de equipamiento médico que ofrece una plataforma para hacer test rápidos de sangre para evaluar la situación cardiovascular de sus clientes. El negocio tradicional estaba muy de capa caída y además es que pues, tenían una concentración brutal de clientes porque su cliente principal tenía el 60% de las ventas. O sea, un riesgo muy alto de que si se te cae este cliente estás fuera, ¿no? Además, una familia que aunque era con base en Estados Unidos, son de origen chino. Y bueno, pues se pone directamente, Semler saca un release diciendo que tenía bastante net cash, o sea, tenía bastante caja la compañía
y de repente veo pues un tweet que al final pues si sigues a la gente correcta pues es una forma buena de encontrar en algunos casos oportunidades, y de repente pues saca una noticia Semler diciendo que se va a convertir en un trust de Bitcoin, una especie de MicroStrategy, que hablaremos en el futuro de MicroStrategy, y que todo el net cash que tiene la compañía en balance lo va a dedicar a comprar bitcoins. Y además, todo lo que genere el negocio tradicional de ahora en adelante lo van a dedicar a comprar bitcoins. Y además va a hacer un plan de emisión de deuda y equity, o sea, va a emitir acciones y bonos exactamente igual que MicroStrategy para comprar bitcoin de ahora en adelante. Bueno, yo me lo miro y veo que el negocio tradicional estaba cotizando tan barato, aún después del subidón de cuando anuncia que se lo va a gastar todo en bitcoins, veo que el negocio tradicional, si le descuentas los bitcoins que tenía, estaba cotizando a menos de 10 veces, con lo cual al final tienes un yield que realmente te estaba proporcionando un free cash flow que si lo destinaban todo a comprar bitcoins, tenías una especie de MicroStrategy, pero no con un yield como el que comentamos el otro día, que hablaremos de él, de que hace arbitraje de múltiplo y emite a 4 veces y compra 1 y entonces te genera una subida del número de bitcoins por acción, que es un yield, como dice Saylor, sino que realmente como la compañía genera cash porque tiene un negocio tradicional que genera cash, tú, si el bitcoin no hace nada, es decir, si se queda plano en 90.000, cada año tienes un 10% más de bitcoins porque el negocio tradicional de la compañía, todo el cash que genera lo vas destinando a comprar más bitcoins. Eso a mí me atrae un poco más que simplemente ser un holding que solo tenga bitcoins, porque para eso me compro un ETF o me compro directamente el bitcoin. Con lo cual, un bitcoin enriquecido con un yield de un negocio tradicional ya de buenas a primeras hizo que me lo mirase con un poquito más de cariño. Y luego, pues que cuando me lo empecé a mirar y estaba empezando, que venía en pre subiendo un 20% y tal, lo empecé a mirar y dije, mira, es que esto con lo que está pasando con MicroStrategy, vamos a comparar un poco el NAV al que cotiza cada uno, el número de veces NAV, y MicroStrategy estaba a 4 veces Net Asset Value y Semler estaba a menos de 2 veces. Entonces, cotizando a la mitad de múltiplo sobre NAV que MicroStrategy, con un yield y empezando a entrar el hype de todo. Esto se va a ir. Y aquí pues me llega la duda existencial de realmente, pienso, nosotros en el fondo realmente queremos tener exposición a Bitcoin en cartera. Y esto es una pregunta que no la tengo respondida a mí mismo, sobre si somos nosotros los que debemos tener algo de exposición. Bueno, parte de la base, quien quiera que se escuche nuestro capítulo de invertir en activos digitales, de que yo sobre la tecnología blockchain, en concreto sobre Bitcoin, para quien pueda asignar ahí una cantidad de dinero que pueda permitirse perder, a muy largo plazo soy optimista. O sea, entiendo las bonanzas de la reserva de valor como un activo limitado y que transfieres, o sea, es una forma de acumular horas de como el oro, pues que cuesta cada vez más extraerlo y que pues la energía de minar un Bitcoin cada vez es mayor la que hace falta y entonces estás acumulando una reserva de valor de un dinero que se convierte en dinero digital, el dinero que pagas las facturas de la luz para minarlo, todas esas granjas, esos ordenadores, y eso se convierte en un activo digital, transferible de manera inmediata, instantánea, limitado. Lo entiendo, o sea, entiendo sus bonanzas, ¿de acuerdo? Pero no tengo respondida la pregunta de si somos nosotros los que debemos tener ese activo en nuestra cartera o nosotros debemos ser un fondo puro de compañías cotizadas que crezcan a lo largo del tiempo y quien quiera de nuestros clientes tener exposición a Bitcoin que lo tenga por fuera. Entonces, ante esas dudas y ante el hype tremendo que estaba teniendo el Bitcoin, que venía desde 20.000, 30.000 y ya iba por más de 100, y toda esa situación, me encuentro en una situación que para mí no es cómoda de perseguir los precios y meterme en una situación en la que hay hype. Bueno, ese día que os dije que venían en pre estaban las acciones a 22 de Semler Scientific y se va a 80 en cuestión de semanas, o sea, hace por 4. Ahora ya con el Bitcoin bajando de 100 y pico mil a 90.000 que está de vuelta, pues ya está Semler de vuelta a 56, pero sigue siendo más de por 2 veces lo que la estaba mirando yo en ese momento. Y vamos quizá con la más traumática o la que realmente podríamos considerar que de estas 3 tipologías de inversión más podría encajar con nuestra filosofía de inversión y la que además más se ha revalorizado, con lo cual la que podríamos considerar que de 2024 es nuestro mayor error de omisión, que es uploving.
AppLovin es una plataforma para monetización de apps y juegos móviles. Empezó siendo un agregador de juegos móviles que compraba y que simplemente te ayudaba a promocionar tu juego para que tuviese éxito en las galerías de aplicaciones y que después los anunciantes en esos juegos pudiesen posicionar en esos slots, en ese inventario, pudiesen poner sus anuncios, ¿no? En los últimos años estaba hablando de una plataforma que con inteligencia artificial tenía mucho más éxito al targetizar esos anuncios, que se llamaba Axon y que tenía márgenes muy altos y que ellos decían en las conferencias que estaba traccionando muy fuerte. Yo, por no extenderme mucho en este caso concreto, después de analizar, me leí todas las entrevistas con profesionales de la industria, todas las conference call, y llegué a una conclusión que quizá es el mayor error que yo cometí, de que si Google tiene todo el campo de las búsquedas y YouTube el de los vídeos, Spotify el del audio y TikTok, Insta, etcétera, el de las redes sociales, las cuartas o quintas calles de Internet por las que pasa la gente tiempo cuando tiene su teléfono delante, o estás buscando en Google, o estás en una red social, o estás mirando YouTube o escuchando Spotify, o estás usando una aplicación o un juego. Entonces llegué a tener en mi cabeza un poco el tema, una buena plataforma. Es un negocio complejo, porque está al lado de la oferta, está al lado de la demanda. Es un negocio que AdTech no es la tecnología de inserción de anuncios publicitaria en teléfonos móviles. No es algo que tú a un niño de 8 años se lo explicas en 5 minutos y lo entiende perfectamente. O sea, estás pisando un negocio en el que no vas a ser ni mucho menos el que más sabe de ese negocio. Es complejo. En todas las entrevistas hablaban de que el CEO y el management era muy intenso, pero muy agresivo. En algunos casos incluso decían que excesivamente agresivo. Y yo me encuentro, pues, un TAM grande, unos márgenes en expansión, unas tasas de crecimiento brutales en top line y además un management que a la mínima que estaba generando cash, en vez de diluir, que es lo que hacen las típicas compañías tecnológicas, estaba recomprando acciones de manera muy agresiva. Es decir, reduciendo ya muy rápidamente el número de acciones en circulación. Y veo pues una presentación de resultados, creo que fue la del segundo trimestre de este año. Estábamos en agosto, que fue la caída aquella de Flash Crash de Japón, y yo veo los resultados de AppLovin y digo, pero qué locura es esta. Se lo mando a un par de compañeros y digo, ¿pero esto qué es? O sea, si tú mirabas el incremento de EBIT sobre el incremento de las ventas, o sea, lo que son los márgenes incrementales, estaban consiguiendo márgenes incrementales de más del 70%. Eso implicaba que si esa plataforma seguía creciendo, los márgenes iban a tender a más del 50% a medio plazo. Y veo una compañía que hago los números run rate y digo, pues es que esto va a hacer nada, 1 billón de EBIT. Y estaba capitalizando 18 billion con caja neta y recomprando ya, devorándose acciones. Estaba a lo que yo pensaba que eran 18 veces o menos de ese año. Una plataforma que iba a tener márgenes de más del 50, creciendo en top line a más del 40. O sea, una verdadera locura. Y yo pues lo mando a varios compañeros y digo, oye, ¿cuánto vale esto? Esto es qué barbaridad y tal y cual. Y aquí pues voy a mis errores. O sea, yo primero me sentí completamente solo en ese análisis, no podía compartir el análisis con nadie más. Era un negocio complejo, viniendo del boom de 2021 y de los errores que nosotros cometimos en 2022 con compañías que eran más especulativas que la media y negocios que no eran, o sea, digamos que en los que habíamos tirado a grandes revalorizaciones pero con más posibilidad de pérdida, y me tenía un poco 2022 vibes. Vamos a decir que las muescas en la culata me atenazaron a la hora de tomar la decisión de decir, por lo menos, joder, métele, o sea, esto que lo estás viendo, que ves que el management, las calls, todo el mundo, todo apuntaban en la misma dirección, métele unas moneditas como mínimo para monitorizar lo que pasa aquí a lo largo del tiempo, y si se va confirmando que cumple los mandamientos que tú tienes como inversor, pues ya tomarás decisiones de escalar la inversión o no. Bueno, pues presenta los resultados del tercer trimestre. En las conference call estaban diciendo que creían que iban a seguir muchos años creciendo a más del 20%, y presentan los siguientes trimestres a más del 40% creciendo en top line, los márgenes ya yéndose por encima del 50%, y no hace 1 billón de EBIT que yo estimaba, sino que hace 1,5 billón y no la llevan a 25 o 30 veces que yo pensaba. El mercado la manda a 45 veces EBIT. No solo está haciendo 1,5 billón de EBIT ahora mismo,
EBITDA ya completamente puro y duro, o sea, le quitas, como esta empresa no paga intereses, le quitas los taxes, más de $1 billón es puro free cash flow, sino que las estimaciones de los analistas ya le están dando 2,5 billón para los siguientes 12 meses y la mandan a 45 veces Next 12 Months EBIT. 45 por 2,5, 100 billion. O sea, mandan la compañía de 60, 70, que yo la veo, a 400 de agosto a diciembre de este año. En 4 meses hace la compañía pues un 8 bagger o 7 bagger o una cosa así. O sea, una cosa que yo no había visto en mi vida. O sea, era días en los que yo miraba la cotización, subía un 12, subía un 6, subía un 12, subía un 20, o sea, era una cosa, presenta los resultados, sube un 40, o sea, una cosa de locos. Claro, cuando tú le has dedicado horas a un análisis y de repente estás viendo en tus narices que se te hace un multibagger, que es a día de hoy la compañía de más retorno year to date de todo el S&P 500, no sé si lleva un 750% de revalorización year to date, pues esto realmente duele. Bien, aquí volvemos un poco a los mandamientos, ¿no? Por decir, bueno, pues, ¿qué tendría que haber hecho yo aquí? Y voy a volver un poco a nuestros mandamientos como inversores para ver cuáles de estos 3 casos que yo os he explicado, Upwork, Semler Scientific o AppLovin, cumplían esos mandamientos o cuáles traspasaban algún tipo de línea roja, ¿no? Para saber si realmente fue un acierto o un error descartarlos y pueden estar siendo errores de omisión. Nosotros buscamos buenos negocios sin dependencias externas, con buenos márgenes, con poder de fijación de precios, con intereses alineados con nosotros como accionistas, sin ciclicidad y poco o nada apalancados. Nuestra ventaja competitiva es el paso del tiempo. Y para ganar, primero hay que no perder. Porque el mercado es un campo de minas a largo plazo. Y para evitarlas solo podemos seleccionar lo mejor de lo mejor de lo mejor. Nosotros no hacemos arbitraje de múltiplos. Y para poder saber cómo se comporta un negocio en tiempos de crisis, es fundamental tener un largo historial financiero, como mínimo de 10 años, idealmente de 20 años o más, para saber cómo se comportan en las épocas de bajada de marea, qué pasa con sus márgenes, qué pasa con sus ventas, para si viene una bajada de marea, poder saber si realmente ya se vieron en una situación similar. Idealmente, siempre por motivos coyunturales y no estructurales, deberíamos encontrar estas oportunidades en sectores fríos, o que por algún motivo estén atravesando un sentimiento negativo del mercado, para poder comprarnos esas empresas de buena calidad a precio razonable, porque si no, cuando todo el mundo está mirando de manera positiva una compañía, sí, es muy buena, pero puede ser una inversión mala porque te la estás comprando muy cara. Con lo cual, pues, deberemos pescar en momentos fríos de ese sector o del mercado en general para comprarnos esos duros a 4 pesetas, porque si no, ¿cuál es tu edge? ¿Qué vas a aportar tú? ¿Cómo vas a comprarte algo en lo que todo es bueno a precio barato? Pues eso es imposible, ¿no? Tiene que estar pasando algo. Y además debemos tener una gran seguridad en que los productos y servicios de la compañía serán demandados por el hombre a 10 años vista o más. Así que, aprendizajes aquí. Bueno, después de estos mandamientos que os acabo de recordar, a los que yo vuelvo cada vez que analizo una inversión, pues Upwork y Semler Scientific, ninguna duda de que debían haber sido descartadas. Es decir, compañías pues que tienen varias banderas rojas, que no son realmente compañías en las que tu ventaja competitiva es el paso del tiempo, en las que estás haciendo arbitraje de múltiplo, en las que realmente no tienes un negocio que genere un cash flow con unos márgenes, un posicionamiento competitivo, un viento de cola secular que tú creas que va a estar dentro de 10 o 20 años o más encima de la tierra, en las que no tienes un historial de 20 años para analizar, realmente no sabes cómo se comporta eso ante las crisis, una dependencia externa de qué pase con el Bitcoin, suba o baje, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de AppLovin, quizá pues podríamos decir que cumple varios de los mandamientos, pero es verdad que no teníamos un historial de 10 o 20 años o más. Realmente, de hecho, es una compañía que en 2022 experimentó pérdidas, con lo cual no tenemos esa prueba de que puede estar 10 o 15 años encima de la tierra y es un negocio complejo en el que muy probablemente cuando la competencia vea que está teniendo un negocio tan obscenamente lucrativo vaya a ir como abejas a la miel a copiar el negocio o por parte de esos retornos, y no sabemos cómo de fuertes son sus ventajas competitivas. Entonces, en esa línea de primero, para ganar hay que no perder, porque el mercado es un campo de minas y solo podemos seleccionar lo mejor de lo mejor de lo mejor, es cierto que pues AppLovin quizá era pues algo quizá un poco más exótico, en el que mirábamos más los beneficios o que apuntábamos a rizar el rizo y no tanto a no perder.
Con lo cual, aquí no tengo todavía clara la decisión de si esto puede ser un error de omisión o no. Claramente, nosotros aquí solo con que le hubiésemos metido un 1% de starter position y dejar ver cómo evoluciona, eso se habría convertido en un 4 o 5% y ya rápidamente tendríamos que haber empezado a vender y habría sido muy rentable para el fondo. Y ahora, pues a todo pasado, todo es manolete, como decía antes, y ahora pues me pesa no haber invertido un poco en la compañía. Pero quizás nosotros, bueno, pues debemos monitorizar lo que va pasando a lo largo del tiempo para ver si convierte en un negocio dominante, si realmente esas ventajas competitivas son duraderas, si cuando venga una bajada de marea en el sector publicitario ellos aguantan y su negocio es muy sostenible y realmente aportan utilidades a sus clientes que las van a necesitar a largo plazo y no es hype de 1 año o 2 años, si el management está diciendo la verdad o no. Y creo que, bueno, pues con independencia de que hubiésemos obtenido unas revalorizaciones fuertes y grandes y que es una pena pues que pase por delante de tus narices en un momento de debilidad del mercado, como fue además agosto, la compañía que a día de hoy tiene la revalorización más grande del Standard & Poor's y que tú hayas estado dedicándole horas leyendo sobre ella, etcétera, pues hombre, lógicamente es algo que pesa y que habría pues mejorado, habríamos obtenido unos retornos anuales en 2024 mejores de lo que lo hemos hecho, que ya han sido pues razonablemente buenos, pero pues habría sido un plus. Y bueno, pues así os he expuesto 3 casos recientes de análisis en los que posiblemente pues haya el riesgo de pensar si hemos podido cometer un error de omisión o no. Así que bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Por daros algunas conclusiones, realmente creo que como inversores en calidad y crecimiento debemos estar más pendientes de los errores de omisión que si fuésemos inversores value o de arbitraje de múltiplo en el que la asimetría no es tan grande, y creo que un inversor en el que la exponencialidad de los retornos o el interés compuesto a largo plazo a lo largo de muchos años dejando pasar el tiempo pueda ser muy asimétrico por la revalorización de una compañía, creo que pues sí que nosotros debemos estar más pendientes de cuando pueda pasar un tren por delante de nuestra puerta que sea uno de los grandes ganadores a largo plazo que nos proporcione, como decía Buffett, una gran mayoría de nuestros retornos. Así que pues nada más, espero que os haya gustado el episodio de hoy sobre los errores de omisión en renta variable. Os invito como siempre a que nos dejéis vuestros comentarios y vuestras valoraciones. Importante, quiero decir aquí, por favor, enviadnos consultas porque no sé si en 1 o 2 episodios ya haremos un consultorio. Ya estamos recibiendo algunas consultas que nos parecen interesantes. Lógicamente, como acabamos de hacer un episodio sobre Tesla, tenemos varias preguntas concretas sobre el episodio de Tesla. Nos gustaría diversificar un poco más y no hacer un consultorio que sea semi-monotemático sobre Tesla. Así que, por favor, os invito a que nos enviéis vuestras consultas para ese próximo consultorio porque las trataremos de responder de buen gusto. Nada más, os invito como siempre a que compartáis el episodio con vuestra gente cercana, que nos dejéis vuestra valoración de 5 estrellas en Spotify, vuestro like y os suscribáis en YouTube y que pues entréis con muy buen pie en 2025. Aprovecho para decir que estoy grabando un martes 31 de diciembre, que es mi cumpleaños hoy especialmente, así que pues nada, cumplo 41 y espero ahora pues me iré hoy aún más tempranito que me he madrugado mucho para venir a grabar, irme con mi familia y pasar el resto del día tranquilo en familia y una noche vieja también pues muy especial. Así que nada más, un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por estar ahí cada semana.